Buenos días, buenas tardes, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video. Aquí en Concepción está lloviendo bastante fuerte y un temporal grande de viento y lluvia, así es que todo lo que sea sonidos de viento y lluvia o el peteo de ventanas, espero que no nos distraigan. Así que se los comento en caso de que haya un sonido medio extraño mientras estemos haciendo esta presentación. Bueno, dicho eso, la presentación del día de hoy se va a tratar nuevamente de la introducción a la programación del PLC, pero ahora ya de una forma más profunda porque ya vamos a hablar directamente de lo que es la introducción al lenguaje ladder. Vamos a tocar ya directamente lo que es el lenguaje de programación de los PLC, el lenguaje más estándar, pero vamos a partir de lo inicial, de lo que son las compuertas digitales y esta lógica de programación cableada que coloqué aquí entre comillas, porque programación cableada como que no tiene coherencia, ¿ya? Porque decir programación estamos hablando de software, algo que no se puede tocar. Y cuando hablamos de cable, estamos hablando de hardware, es decir, algo que se toca. Entonces, ¿cómo programación cableada? Bueno, inicialmente, antes que existieran los PLC, la automatización se podía realizar por medio de lo que eran las compuertas digitales, como se ve aquí en esta fotito de un ejemplo que preparé que voy a mostrar más adelante. Entonces, si yo quería realizar una automatización de un proceso en particular, lo que tenía que hacer era cablear este circuito, cablear. Entonces, la programación del PLC en el futuro, digamos, en posterior a lo que era este cableado de compuerta o posterior a lo que eran las compuertas digitales, tomó esta idea del cableado, tomó esta idea de cableado y dijo, voy a cambiar lo que es el cableado por lo que es programación. Entonces el PLC transforma todo lo que es cableado, todo lo que es hardware, lo transforma en lo que es software. Por lo tanto, nosotros podemos tener un PLC conectado con un plano en particular y a través de la programación nosotros podemos hacer que ese PLC conectado con ese plano haga diferentes funciones porque nosotros podemos cambiarle las veces que queramos la programación. ¿Ya? Entonces le coloqué aquí programación cableada porque en el fondo a partir de este tipo de cosas, como la que estoy mostrando acá, es que se generaron los conceptos de programación a partir de este cableado. Bueno, así que hoy día vamos a tratar estos temas, lo que es la compuerta digital, lo que es, comillas, la programación cableada. Vamos a hablar un poquito de los lenguajes de programación, específicamente lo que es ladder, y aquí ya vamos a hacer un poquito lo que son el primer ejercicio con el software de programación para hacer nuestra simulación de funciones booleanas, ¿ya? Nuestro primer programa en PLC. Ok, para mayor información, nuevamente estoy utilizando el libro Sistemas Digitales, Principios de Aplicaciones y evidentemente el manual de programación de PLC del Modicom M221, que es el PLC con el que que tenemos disponible, perdón. Bien, entonces bueno, ese es el temario, compuertas digitales, lógica de programación cableada, como dije, ejemplos de implementación, lenguaje de programación, después vamos a estudiar un poquito las compuertas, cómo transformar lo que son los diagramas digitales de compuertas, que se llaman FUB, cómo transformar este tipo de circuitos, los circuitos cableados, cómo transformarlo a ladder, es decir, cómo transformar la lógica de programación cableada, FUB, cómo transformarlo a ladder, que sería ya software. Y después vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Y luego ya vamos a partir con la primera tarea de simulación en nuestro software que se llama EcoStructure Machine. Bien, entonces, como estudiamos anteriormente, las funciones booleanas nos permiten expresar de forma matemática la relación existente entre diferentes variables y que, dependiendo de las combinaciones que se generen entre ellas, nos permite saber cuál será el valor de esa función, es decir, cuál será el valor de salida. También estudiamos que una función booleana puede representar a una salida digital. Estas salidas que se llaman Q, Q0, Q1 hasta la Q9, en nuestro caso. Y mientras que las variables de estas funciones booleanas pueden representar a las entradas digitales, desde la I0 hasta la I13 en nuestro caso. Todo esto lo habíamos dicho en el video anterior, así es que la persona que no lo ha visto le recomiendo que vaya a ver el video anterior que está en esta lista de reproducción. Entonces aquí yo daba algunos ejemplos respecto de funciones y decía que todas estas funciones, F1, F2, F3, F4, perfectamente podía ser Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Y todo lo que era A, B, C, D, todo esto podrían ser I0, I1, I2, I3, I4. ¿Ya? Entonces eso ya lo habíamos conversado y esto es solamente para reforzar lo que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, decíamos que estas funciones ya representaban una programación en el PLC. Pero el PLC no entendía esta ecuación, sino que el PLC entiende un lenguaje. Entonces para allá vamos a entender cómo se puede transformar esta función booleana en un lenguaje para programar el PLC.
Bien, entonces, como decimos, las funciones booleanas aplicadas al PLC ya nos permiten automatizar diferentes tipos de procesos. En este caso, recuerden que estamos hablando siempre de procesos de tipo digital. Más adelante vamos a abordar lo que son de tipo analógico, pero eso va a ser en un futuro. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía entonces la implementación de estas funciones antes que aparecieran los PLC? Se hicieron de muchas maneras, pero hubo un tiempo en la historia, cuando se empezó a desarrollar la lógica digital, donde, valga la redundancia, se desarrollaron chips electrónicos que se llamaron compuertas lógicas. Y esas compuertas lógicas no hacían otra cosa que algunas operaciones del álgebra de Boole, como por ejemplo negar. ¿Ya? Entonces, a este elemento electrónico, que parece como un diodo, ¿cierto? A este elemento electrónico se le llamó compuerta negadora. ¿Qué es lo que hacía esta compuerta negadora? Uno le ingresaba una variable, una A, y él entregaba el A negado. O sea, invertía el valor que entraba. Si ustedes le ingresaban un 0, él te entregaba un 1. Es decir, si ustedes le colocaban aquí 0 volt, él entregaba 5 volt. Ellos trabajaban dependiendo, tenían dos familias. Una familia que se llamaba TTL, TTL, que se llamaba transistor lógico, que trabajaba de 0 a 5 volt. Ese era su valor de voltaje. Igual como trabaja el Arduino, 0 y 5 volt. Y también existía otra familia lógica que se llama CMOS, ¿ya? Que significa metal óxido de silicio. Y ellos trabajaban con diferentes valores de voltaje. De 0 a 3 volt, de 0 a 5 volt, de 0 a 9 volt, de 0 a 12 volt. Trabajaban con diferentes valores de voltaje. Pero lo importante es que, hablando en términos lógicos, si tú ingresabas aquí un 0 lógico, él te entregaba un 1 lógico. Y si tú ingresabas aquí un 1 lógico, él te entregaba un 0 lógico. Entonces ellos desarrollaron, los electrónicos de ese tiempo, desarrollaron este elemento que permitía entonces generar la función negadora. Y a esta compuerta le llamaron NOT o negadora. Generaron también otra compuerta que es la AND. Y lo que hace es multiplicar, como se ve aquí. Multiplica las entradas. Entonces, ¿qué es lo que hace él en su salida? En su salida, él devuelve la multiplicación de las entradas. Entonces, si uno colocaba aquí una A, un 0 y una B, un 0, él entregaba 0 por 0. Aquí entonces en la salida le entregaba un 0. Entonces, si aquí en la A tú colocabas un 1 y en la B un 1, entonces le hacía 1 por 1 y aquí en la salida te entregaba un 1. Entonces, a esta compuerta le llamaron compuerta multiplicadora o compuerta AND. Y también generaron esta otra compuerta que, como se dan cuenta, es la compuerta sumadora. Entonces, si aquí ustedes colocaban A 0, B un 0, entonces le hacía 0 más 0 y aquí en su salida colocaba un 0. Si ustedes colocaban aquí, por ejemplo, la A un 1 y la B un 0, él colocaba aquí 1 más 0, entonces le entregaba un 1. Entonces, esta compuerta era capaz de sumar y le llamaron OR, o también le llamaban sumadora. Entonces, con estas tres compuertas, ellos fueron capaces de realizar todo tipo de funciones, por lo tanto, todo tipo de programaciones. De esa forma se hizo. De tal manera que los PLCs tomaron esta idea y los primeros lenguajes para programar el PLC ocuparon esta simbología. Ocuparon esta simbología. Y hay algunos PLCs que todavía no utilizan esta simbología, claro que no de la misma forma así tan redondita, sino que un poquito más cuadrada, ahí la vamos a ver. Y a ese tipo de lenguaje que usa esta simbología se le llama lenguaje tipo FUP. Más adelante lo vamos a estudiar. Y luego, este tipo de lenguaje FUP o de compuertas lógicas, podríamos decir que se evolucionó un poquito, ¿cierto? O se mejoró un poco y se transformó en lo que nosotros le llamamos lenguaje de contacto o lenguaje ladder, que es el que usualmente utilizamos para programar los PLC. Bien, pero lo que les quiero transmitir es que a raíz de estas compuertas y sus circuitos, a partir de estas compuertas y los circuitos que se armaron con él, de ahí nació todo lo que es la programación de PLC. Esta es la base de lo que es la programación de PLC. Por eso que hay que estudiarlo. Ok, entonces, como les comenté recién, ¿cierto? Se fabricaron estas compuertas con un formato que se llamaban tipo chip, ¿ya? Estos son chips. Las típicas, los típicos chips que tienen sus diferentes pines o sus diferentes patitas, ¿ya? A estos chips se le llaman DIP, ¿ya? Que significa que son patitas que están en paralelo. ¿Se dan cuenta? Es como un rectángulo, ¿cierto? Y tenemos patitas por ese lado y por este lado acá.
Cuando tienen patitas por todos los lados, se llaman QDIP, ¿ya? Es como los procesadores de los computadores que tienen patitas por todos lados. Bueno, pero lo importante es que estos son circuitos integrados. ¿M? Entonces, por ejemplo, los más clásicos de la serie TTL, que significa transistor, transistor lógico, significa que para armar esta compuerta, aquí adentro solamente ocuparon transistores. En este caso, transistores de tipo BJT, ¿ya? Para armar este tipo de compuertas que son AND también, solo transistores. Y para armar estas compuertas que son tipo OR o sumadoras, solo transistores. En algunos, en algunos casos, anterior a los TTL, se utilizaron RTL, es decir, resistencias transistores. También se utilizó DTL, es decir, diodos y transistores. Pero finalmente se dieron cuenta que una de las familias más estables respecto de su funcionamiento en relación a los voltajes y en relación a las funciones que ellos mismos generaban, es decir, negación, multiplicación y suma, se dieron cuenta que las de mejor rendimiento, las que mejor funcionaban, eran las TTL. Así es que en la actualidad, si ustedes van a buscar una compuerta, si quieren comprar una compuerta, van a encontrar principalmente de la familia TTL y también de la familia CMOS. ¿Ya? No quiero adentrarme mucho en eso porque eso ya es más de electrónica digital, pero aquí les quiero colocar un poquito de ejemplos solamente. Que si ustedes quieren encontrar una compuerta negadora, la compuerta negadora tiene un código que se llama 7404. 74 indica que es de la familia TTL. Si se dan cuenta, todos parten con 74. TTL de uso civil, porque también está TTL de uso militar que parte con 54. Muchas veces van a encontrar que aquí entre medio, entre el 74 y el 04 va a aparecer una letra, por ejemplo la L, la S, la H, la LS. Esas son características de los transistores con los cuales se usaron para armar estas compuertas, ¿ya? Pero lo importante es el último número que te indica que es una negadora. El 08 te indica que es una multiplicadora y el 32 te indica que es una sumadora. Entonces, si tú tomas un chip, vas a tener una muesca, aquí como un sacadito. Ustedes lo tienen porque yo mismo se lo entregué, ¿cierto? Y aquí van a tener un puntito. Entonces, si ustedes lo toman con el sacado hacia la izquierda, entonces esta patita, la de abajo, va a ser la uno. Entonces aquí van a tener la entrada de una NOT y en la patita 2 van a tener la salida. En la patita 3 van a tener la entrada de una segunda NOT y en la patita 4 van a tener la salida. Y así sucesivamente. La misma idea para acá. Entonces esas son compuertas digitales muy, muy usuales, ¿ya? Bueno, con el tiempo se han ido dejando de usar, pero todavía siguen habiendo personas que la utilizan para ciertas aplicaciones en particular. Bueno, eso es solamente para mostrárselos para que sepan que existen. Ahora, como ejemplo de implementación, les coloqué una función que la dimos como tarea, la semana anterior, respecto de obtener la tabla de verdad de esta función. ¿Ya? De ahí la vamos a revisar completa, pero esta función la podemos implementar entonces con las compuertas digitales. Entonces, esta función dice que necesitamos tener a la variable b negada. Esa variable b negada tenemos que sumarla con la variable c. Y toda esta suma tengo que multiplicarla con la a. Entonces, normalmente en este tipo de diagramas, que se llaman diagramas lógicos o diagramas de compuertas digitales, entonces lo que se hace es que se colocan las variables a, b, c, se ordenan de esa manera, o si quieren pueden poner la c, b, a, como quieran. Y de alguna parte del circuito, después lo vamos a ver cuando se implementa en el protobar, nosotros tomamos estas señales de A, de B y de C. Entonces, lo primero que tengo que hacer es negar B. Entonces tomo B y lo ingreso a una compuerta negadora. Entonces entra B y lo que sale de la negadora es B negado. Se dan cuenta que estoy usando cables, por eso yo le coloqué programación cableada. Nuevamente aquí me faltó haber puesto aquí la entre comillas, pero programación cableada. Bueno, sale B negado. Entonces aquí tengo mi B negado. Y ese B negado lo tengo que sumar con C. Entonces me tomo la señal C e ingreso a esta compuerta que es una compuerta OR. Entonces el B negado a través del cable lo llevo a la otra entrada de la compuerta OR y la salida me va a entregar entonces B negado, que sería esa entrada, sumada con la otra entrada, que sería C. Y él le va a colocar un paréntesis ahí. Entonces ya tengo listo todo lo que es esta suma. Y ahora lo único que me faltaría es multiplicarla por A. Por lo tanto, tomo esta suma y a través de un cable la llevo a una compuerta multiplicadora. Por lo tanto, la otra patita de la compuerta multiplicadora, a través de cable, la conecto con la variable A. Por lo tanto, lo que sale de este diagrama lógico es la función L que dice que tengo B negado más C multiplicado por A.
De esta forma, entonces, yo puedo implementar esta función. De esta forma la puedo implementar. Entonces, esto es un diagrama. Esto es un diagrama. Esto está a nivel de dibujo, digámoslo así. Pero ¿cómo lo puedo implementar entonces a nivel de electrónica? ¿Cómo lo puedo implementar a nivel de hardware? Traten de, si quieren, parar un poquito el video aquí, lo pueden detener, porque ahora lo vamos a llevar a nivel de hardware, para que ustedes lo vayan memorizando, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo puedo implementar entonces? Bueno, lo tengo que llevar a nivel de circuito, entonces tomo lo que les mostré anteriormente, la 74LS04, por ejemplo, ocupé esa negadora, la 74LS32, ocupé esa sumadora, y la 74LS08, y aquí ocupé esa multiplicadora. Entonces aquí a través de interruptores simulé las variables, la variable A, B y C. Esto lo vamos a estudiar también en lo que es electrónica de potencia, de cómo generar variables a través de interruptores. Los interruptores se pueden conectar de dos formas cuando trabajamos con este tipo de circuitos. Con los microprocesadores pasa lo mismo, que se llaman pull down y pull up. Eso lo vamos a conversar más adelante, pero bueno, este es un tipo de conexión. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo cierro este circuito, cuando yo cierro este interruptor, entonces van a pasar 5 volts y van a caer dentro de esta resistencia. O sea, la resistencia va a estar con 5 volts. Y estos 5 volts entonces van a estar pasando por este cable y también van a llegar aquí. Y esos 5 volts van a ser o van a representar un 1 lógico acá. Lo mismo va a pasar en todos estos puntos que están a la salida de los interruptores. Por lo tanto, aquí tendríamos la variable A, aquí tendríamos la variable B y aquí tendríamos la variable C. Cuando los interruptores estén abiertos, las variables van a estar en 0, y cuando los interruptores estén cerrados, las variables van a estar en 1. En 1 lógico, porque van a estar en 5 volts, lo que significa 1 lógico. Cuando estén abiertos van a estar en 0 volts, porque van a estar conectados al negativo de la fuente a través de la resistencia. Y 0 volts significa 0 lógico. Y la salida de la función, que era una multiplicadora, la conecté con un pequeño LED aquí para que se vaya encendiendo o apagando dependiendo si hay un 0 o hay un 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hice? Tenía que negar B, así es que me tomé de B, pasé por este negador, entonces aquí tengo B negado. Y este B negado lo voy a sumar con C, así que lo metí a la sumadora, por lo tanto, la otra patita de la sumadora la metí aquí con C. Por lo tanto, aquí en la patita 3 del LS32 tengo a mi salida que es B negado más C. Por este cable va B negado más C y lo estoy llevando a esta multiplicadora. Por lo tanto, por el otro lado tiene que venir A. Entonces aquí llega A. Por lo tanto, ¿qué es lo que sale por este cable? Sale entonces lo que es la función L, que sería B negado más C, y todo eso multiplicado por A. Y todo eso está llegando a este circuito de resistencia con LED, entre 220 y 470 ohms para que no se aumente mucho la corriente aquí en el LED. Bueno, yo les entregué estas compuertas porque yo quería que ustedes implementaran las funciones lógicas, eh, pero decidí que mejor no hacerlo para no darles tanto trabajo, y aparte de eso que íbamos a utilizar el Arduino como fuente de poder, ya que el Arduino tiene 5 volts, nos entrega 5 volts y nos entrega GND, y eso podría ser peligroso porque alguno podría haber hecho una conexión, digamos, podría haber hecho un corte y finalmente vamos a echar a perder el Arduino. Entonces decidí no hacerlo, y por eso le estoy haciendo esta demostración de cómo implementar una función digital a través de las compuertas, ¿ya? Ahora, si alguno de ustedes cuenta con una fuente de 5 volts en sus casas, que puede ser de un cargador de celular viejo, de cualquier parte donde puedan sacar 5 volts, implementen las funciones y vayan probando. Así es que bueno, aquí hay un, aquí hay un circuito de cómo implementar este tipo de funciones. Así se hizo por mucho tiempo, ¿eh? Así que existen todavía tarjetas electrónicas que trabajan con este tipo de lógica de programación cableada, digámoslo así. Bueno, entonces aquí grabé un videito. Aquí fue donde implementé la función y grabé un pequeño video para que ustedes lo pudieran ver. Veamos si esto parte. Fíjense que yo voy a ir probando, denme un segundito aquí, voy a ir probando, voy a ir activando cada uno de estos interruptores y voy a ir comprobando la tabla de verdad. Entonces aquí está la tabla de verdad correcta de la función. Si ustedes hicieron la tarea, se van a dar cuenta que esta es la tabla de verdad correcta. Entonces voy a ir probando fila por fila. Voy a probar cuando todos los interruptores están abiertos, con el A cerrado, con el B cerrado. Voy a ir probando todas las combinaciones y voy a ir viendo que la función de salida me dé según la tabla de verdad. Es decir, que se vaya encendiendo el LED cuando diga 1.
Se tiene que encender en esta fila, en esa fila y en esa fila. Vamos a probarlo. Entonces ahí apretamos el A y se enciende. O sea, aquí esta fila está bien. Cuando están todos sin apretar, está apagado. Apretamos el B, estamos en la segunda fila, no pasa nada. Ahora el B con el A, estaríamos ahí, no pasa nada. Vamos ahora a activar el C, no pasa nada. Vamos a activar ahora el C con el A. Ahora vamos a ir a activar el A ahí. Se enciende, muy bien. Ahora vamos a activar el C con el B. C con el B, no pasa nada. Y ahora vamos a activar los tres. El C, el B y el A. Ahí. Y ahí se enciende. Se comprueba entonces que la tabla de verdad funciona exactamente igual como funciona el circuito. Así que en ese sentido podemos decir que la tabla se comprueba y que el circuito funciona bien. Esto es lo que se hacía antes de que existieran los PLC. Entonces los PLCs tomaron esta idea, como les dije anteriormente, y transformaron todo lo que era esto de programación cableada a lo que es programación propiamente tal. Ya programación a través del lenguaje de programación. Bien, eso para que lo tengan ahí como, digamos, como idea, como idea. Entonces fíjense todo el trabajo que era, porque esto no puede quedar en protoboard. O sea, si ustedes quieren, digamos, automatizar un proceso con esto, tienen que pasarle una placa electrónica, tienen que soldar, hacer un millón de cosas. Si ustedes quieren activar cargas de tipo alterna, entonces aquí en la salida ya no pueden colocar un LED, sino que tienen que colocar probablemente una electrónica de potencia, autoacopladores, relé, cosas así, para poder activar cargas de tipo alterna. Transistores, triac, diac, ese tipo de cosas se colocaban aquí en la salida. Así es que es un mundo esto de la electrónica digital. Bien, eso es. Entonces, a partir de este tipo de compuerta, el PLC toma esta idea y ocupa los diagramas digitales o los diagramas de compuertas que se llaman FUB, y también llamados diagramas lógicos, para realizar programaciones. Entonces, algunos PLC permiten ser programados a través de las compuertas. Pero si se dan cuenta, las compuertas ya no tienen esas formitas redondas o semicirculares, sino que son así cuadradas, ¿ya? Cuando aparece este símbolo que es como un 8, ese símbolo se llama ampersand, que significa AND. Entonces estas son puras compuertas AND. Bueno, aquí hay ejemplos nomás. ¿Ya? Este sería como una lógica, o sea, un lenguaje tipo FUB o un lenguaje de compuerta. Esto es solo un ejemplo. Luego, los PLCs también aceptaron otro lenguaje que se llamó lenguaje ladder o lenguaje de contactos o también de escalera, y es el más popular y este es el lenguaje estándar para la programación de todos los PLC. Es decir, hay PLCs que aceptan el lenguaje de compuertas y tal vez, o perdón, hay PLCs que no aceptan el lenguaje de compuertas, pero sí aceptan el ladder, ¿ya? Es decir, todos los PLC que se fabrican tienen que aceptar sí o sí el ladder porque es el lenguaje estándar para todos los PLC y permite generar la programación por medio de un plano esquemático o un plano de contactos. Entonces, como ya sabemos, el plano esquemático por un lado tiene un positivo, por otro lado tiene un negativo y entre medio nosotros colocamos nuestro circuito y en este caso siempre encontramos circuitos paralelos, circuitos serie, etc. Esto que está aquí representa la salida y esta salida tiene una forma o este símbolo representa una bobina porque nuestro relé en su salida digital lo que hace es que activa relés. Nuestro PLC tiene como salida a relés, ya lo hemos dicho. Entonces, lo que hace el procesador del PLC es que activa las bobinas del relé. Entonces, este símbolo representa a la bobina de los relés de salida, ¿ya? Entonces, el ladder, el diagrama ladder o el lenguaje ladder es el lenguaje estándar para todos los PLC, de todos los fabricantes, de todas las marcas, de todas las gamas, ¿ya? Bien, y el lenguaje ladder también tiene como, los lenguajes siempre van como creciendo, van evolucionando, ¿cierto? Tienen diferentes características. Entonces, la progresión del lenguaje ladder es el lenguaje de instrucciones, IL, lenguaje de instrucciones, y permite programar al PLC por medio de la ejecución de rutinas e instrucciones, al igual como se programan los microprocesadores y los procesadores. Como se programa el Arduino, por ejemplo, que se programa por instrucciones, por línea de código, aquí es lo mismo. Entonces yo hice este programita, que es un programa paralelo serie, y lo transformé a lenguaje de instrucciones. Entonces, este programa que hice acá está escrito aquí al ladito, pero en el lenguaje de instrucciones. Entonces aquí dice load y 0.0, es decir, aquí estoy cargando esta entrada
y estoy diciendo OR, fíjense lo importante de la compuerta OR. Si se dan cuenta, al final estamos como en el tercer lenguaje de programación y todavía seguimos hablando de la compuerta OR, que fue el primer lenguaje que se inventó para esto. Bueno, decimos cargar la entrada i0.0 y hacemos un OR o un paralelo con i0.1. Entonces aquí hice este paralelo. Y después digo AND con i0.2 pero negado. AND i0.2 negado. Y el AND significa serie. Y aquí tengo i0.2 con este símbolo que significa negación. Ya vamos a estudiar lo que significan estos símbolos. Entonces pues digo que el resultado de toda esta función lógica que está aquí arriba lo entrego en Q0.0. Entonces este diagrama ladder en el fondo ocupa 4 líneas de instrucciones. Entonces pueden trabajar con instrucciones si ustedes quieren también. Evidentemente se nos hace más sencillo trabajar con el ladder, porque aquí hay que aprenderse todas las instrucciones. Bueno, y la última progresión, al menos la última progresión que yo conozco para la programación de PLC, tiene que ver con el lenguaje gráfico, que se llama GraphSet, y que permite programar al PLC por medio de un lenguaje gráfico a nivel de algoritmo o lógica secuencial de proceso. Entonces acá uno le va indicando al PLC, a través de este gráfico, qué cosa tiene que hacer primero y qué cosa tiene que hacer después. Y aquí se utiliza lo que es la secuencia de un proceso propiamente tal. Y cada uno de estos cuadraditos, digámoslo así, aquí, cada uno de estos cuadraditos es una secuencia en particular. Es un tanto difícil explicárselo esto con palabras porque hay que verlo, pero lo que les quiero decir es que aquí inicia el proceso llega a un punto y dependiendo de la condición que se genere aquí, se va a ir por un camino o se va a ir por otro. Es como que fueran colocando if, como si fueran colocando los comandos if que ya hemos estado estudiando en Arduino, digámoslo así, ¿ya? Entonces aquí es como programación mediante gráficos, ¿ya? Aquí se aplica lo que es la lógica de algoritmo, la lógica secuencial de procesos. Nosotros vamos a estudiar principalmente lo que es el ladder, pero para estudiar bien lo que es el ladder tenemos que introducirnos un poquito en lo que es el lenguaje de compuertas digitales. Así es que para allá vamos. Ok, esos son los 4 lenguajes que existen en el PLC, al menos los que yo conozco. Y les quiero decir que puede ser que un PLC soporte los 4 lenguajes, sí. Puede ser que un PLC soporte 2 lenguajes, sí. Y de esos 2 lenguajes siempre va a aceptar como mínimo el ladder. Eso sí, porque este es el estándar. Entonces, si ustedes aprenden a programar el ladder, entonces significa que pueden programar cualquier PLC. Por eso es que es tan importante aprender a programar el ladder. Ok. Bueno, entonces ya llegamos a lo que es el tema de las compuertas. Em, las compuertas entonces lo que hacen es, como dijimos, una operación matemática en el álgebra de Boole. Esta es la compuerta NOT, ya lo habíamos dicho, te entrega en la salida el valor invertido de la entrada. Si tú le ingresas un 0, te entrega un 1. Si le ingresas un 1, te entrega un 0. Si lo quieres encontrar como un chip electrónico, puedes encontrarlo en la familia TTL 7404 y en la familia CMOS 4069, si es que lo quieres encontrar ahí, que lo quieres comprar. Bueno, tenemos también la compuerta AND, como ya lo dije, genera la multiplicación, entonces va multiplicando las entradas. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, sí, lo único que tenemos que ver es qué es lo que hace el AND, es multiplicar sus 2 entradas. ¿Existen AND con más entradas? Sí, existen AND con 7 u 8 entradas, ¿ya? O sea, puede hacer la multiplicación de 6, 7 hasta 8 variables al mismo tiempo, pero las más comunes son de 2. Y si tú quieres encontrar una AND de 2 entradas en la lógica TTL 7408, la familia TTL, perdón, la familia CMOS 4081. Son muy populares. La compuerta OR, también la sumadora. Ya sabemos ya que 1 más 1 es 0 con reserva 1, pero para efectos de salida de esta compuerta OR solamente te va a dar 1. ¿Ya? O sea que si tú colocas 4 unos, siempre te va a dar 1. Bien, eso es. Entonces esto te hace una suma. Ahora, ¿existen OR de más de 2 entradas? También. Hasta 8 entradas también existen. Eh, pero a nivel de hardware, si tú quieres comprar una OR TTL, la 7432 tiene solamente 2 entradas. Si tú quieres comprar una OR CMOS, la 4071 tiene solamente 2 entradas. Tendrían que entrar a investigar cuál es la numeración y cuál es el código para OR de más de 2 entradas. Así es que es cosa de aplicar lo que es la suma con este simbolito. Eso es todo.
Bien, entonces, respecto de la transformación de compuerta lógica al lenguaje ladder, esto ya lo importante. Cuando ustedes quieren aplicar una variable, y esta variable está sin negar dentro de su función booleana, que se arma con las compuertas lógicas, esta variable se representa por medio de este símbolo, que es como una especie de condensador, ¿ya? Pero este símbolo en el PLC no se le llama ABCD. Igual podríamos llamarle de esta forma, pero lo que nosotros normalmente hacemos es que le llamamos como entrada. Y para llamarle como entrada tiene esta sintaxis, porcentaje y 0.x, donde la x va desde la 0 al 13, en el caso del PLC que tenemos disponible, porque tenemos 14 entradas. El 0 sería la primera entrada y la 13 sería la 14ª entrada. Entonces, cuando ustedes quieren representar una variable sin negar, entonces usan este símbolo en el lenguaje ladder, ¿ya? Cuando ustedes quieren representar una variable negada, es decir, A negado, B negado, C negado, etc., entonces utilizan nuevamente este símbolo de condensador, pero con una raya simbolizando el negado. Nuevamente, esto simboliza a entradas, así que le llamamos i0.x, y nuevamente desde el 0 al 13 para el caso de este PLC. Algunas personas creen que este símbolo es un símbolo de contacto abierto. Yo anteriormente mencioné que el lenguaje ladder también se llama lenguaje de contactos. Entonces, las personas creen, porque no han estudiado las compuertas lógicas, porque empezaron a estudiar programación a partir del lenguaje ladder para adelante sin estudiar esto para atrás. Entonces creen que como el lenguaje ladder es el lenguaje de contacto, creen que esto significa contacto abierto, pero esto significa variable sin negar. Y también creen que esto significa contacto normalmente cerrado o contacto cerrado, pero esto significa variable negada o entrada negada, que es distinto, ¿ya? Porque la negación significa que yo invierto el valor lógico de esta variable, de la variable a la cual le aplico este símbolo. Esta es como la compuerta NOT. Esto es la compuerta NOT. Entonces, por eso les digo que es importante saber esto antes de saber la ADE. Bueno, y las funciones, como ya lo habíamos adelantado, las funciones, función F, L, KM, etcétera, lo que ustedes quieran, para nosotros va a ser una salida del PLC y va a tener el símbolo de bobina. Porque como ya sabemos, el procesador activa las bobinas de salida que tenemos, porque nuestro PLC tiene relés de salida y los relés está compuesto por bobina y por contacto. Entonces el PLC activa las bobinas de los relés de salida. Entonces no le llamamos EF, L o KM, igual lo podríamos hacer, pero lo más usual es llamarle porcentaje Q0.x. Esta sería la sintaxis, donde x es un número que va del 0 al 9 para el caso de nuestro PLC, porque tenemos 10 salidas digitales. La 0 es la primera salida y la 9 es la 10ª salida. Así que esta sería la simbología para el caso de la lógica digital. Y ahora, cuando ustedes tengan una compuerta AND, eso se transforma en un circuito serie. Un circuito serie. Y cuando tengan una compuerta OR, se transforma en un circuito paralelo. Es decir, todo lo que es multiplicación es circuito serie y todo lo que es suma es circuito paralelo. Esa sería la equivalencia. Así que sería bueno que tuvieran el video aquí y esto, no sé, le sacaran una fotito en su cabeza y la mantuvieran ahí en su memoria, porque con esta tabla de equivalencias ustedes ya podrían empezar a programar el PLC sin problema. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar FUP a ladder, tomando el ejemplo anterior que ya vimos, donde tenemos la función b negado más c y todo eso multiplicado por a. Ya habíamos sacado el diagrama ladder, habíamos sacado este diagrama ladder bastante sencillo, y ahora lo vamos a transformar perdón, le habíamos sacado el diagrama de compuertas, perdón, el diagrama lógico, el diagrama FUP, y lo vamos a traspasar a ladder. Entonces fíjense que, si se dan cuenta, el B negado más C es un circuito paralelo. O sea, el B negado debiera estar en paralelo con C. Y todo este paralelo tendría que estar en serie con A. Porque todo este paralelo se está multiplicando con A. Y todo lo que es multiplicación es serie. ¿Ya? Ahora, el B tendría que tener el signo de negación. Así que, ¿cómo lo hicimos? ¿O cómo lo hice en este caso? De esa forma. Entonces, si se dan cuenta, B negado tiene este simbolito, porque este es el símbolo de negadora, así que arriba solamente le coloco B, y aquí indica que está negado. Como está sumado con C, entonces lo coloco en paralelo con C. Evidentemente aquí coloco mi positivo y por acá coloco mi negativo, y entre medio coloco mi circuito, como un diagrama esquemático. Y finalmente todo mi paralelo que estaría aquí, está multiplicado por A.
porque está la compuerta aquí AND. Entonces, esta multiplicación por A me genera entonces un circuito serie con A. Y la salida entonces la conecto a la función L, que sería la función de salida, ¿ya? Y esa función de salida, como dijimos, tiene la simbología de bobina. Y esta bobina se termina conectando entonces aquí a mi negativo. Y aquí tendría cerrado mi circuito, ¿ya? Entonces ya tengo claro de que si yo aprieto aquí el A, según lo que vimos en la tabla de verdad anterior, entonces aquí esta L se debiera encender como lo mostré en el video anterior. Así que pueden ir procediendo para que vayan revisando. Entonces aquí se observa claramente lo que tiene que pasar. Si yo aprieto A, entonces este se va a encender, porque como este está negado, entonces la corriente va a pasar hasta aquí. Si yo aprieto S, la corriente va a salir y va a echar a andar la salida. Si aprieto el C y aprieto el A, entonces la corriente va a entrar por aquí, va a pasar por el A y va a echar a andar aquí. Bueno, y uno puede ir probando este circuito así visualmente. ¿Mm? Bien, no tiene mucha dificultad si lo piensan. Así es que ahora es tiempo de ponerlo en práctica solamente. Entonces, el tema es aplicar el formato de demostración anterior para encontrar los diagramas lógicos de las funciones CH y KM, que son las que ustedes estuvieron trabajando y encontraron las tablas de verdad en la tarea anterior. Son las mismas funciones, pero ahora lo que hay que hacer es que hay que encontrar el diagrama de compuertas, es decir, hay que pasarlo a esta figura y después hay que encontrar el diagrama ladder. ¿Ya? Esa es la tarea que hay que hacer. Entonces, encontrar el diagrama lógico y encontrar el diagrama ladder. Y después comprobar las tablas de verdad, las tablas que ya sacaron, a través de la simulación por medio del software. Y esto yo lo voy a mostrar en el video que viene, así es que una vez que vean este videito, váyanse inmediatamente al otro video para ver la demostración y ahí les voy a explicar el formato que tienen que completar para hacer la tarea. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta me las hacen saber directamente al correo. Las personas que no me conozcan, que no tengan mi correo, lo pueden hacer directamente dejando alguna consulta, algún comentario. Eh, Eso. Espero que vayan valorando estas clases. Vamos aprendiendo lo que es la programación de PLC de una manera bien progresiva, paso por paso, de lo más básico a lo más complejo. Así es que no se vayan saltando pasos, vayan haciéndolo todo un paso a la vez. Es como aprender a caminar. Así es que vamos de a poquito, no traten de adelantarse. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.